Buenos días, soy Sergio Huerta, egresado de la carrera de Nanotecnología Área Materiales. Actualmente estoy como practicante dentro del grupo de investigación GESMAT en Cicata Unidad Altamira. En esta ocasión se presenta el trabajo de depósito de películas de RGO sobre FTO por electroforesis, trabajo realizado por un servidor y asesorado por el Dr. Felipe Caballero Briones. Como objetivo general es el depositar películas de óxido de grafeno sobre FTO por electroforesis para estudiar sus potenciales aplicaciones en dispositivos para energías limpias. Como objetivos particulares, se tiene el estudio del efecto tanto de la concentración de la suspensión como el efecto de la modalidad de aplicación de voltaje sobre sus propiedades tanto ópticas como electroquímicas. De manera muy general, el depósito electroforético, o EPD por sus siglas en inglés, es un proceso coloidal para el depósito de partículas cargadas impulsadas mediante un campo eléctrico. Esta técnica es utilizada en el procesamiento de materiales y en el recubrimiento de cerámicos avanzados. Es muy llamativa debido a que su equipo es relativamente básico, tiempos cortos, capacidad de controlar el espesor y capaz de recubrir piezas no uniformes. Dentro del desarrollo experimental de este trabajo se realizaron tres tipos de soluciones con diferentes TDS: 6 partículas por millón, 70 partículas por millón y 140 partículas por millón. También se manejaron cuatro modalidades de crecimiento: modo directo, donde se suministraron 15 voltios durante los 30 minutos de manera continua; modo escalonado, un barrido de 2 minutos por voltio hasta llegar a los 30 minutos; modo de polaridad alternada, suministrando 15 voltios durante 5 minutos de manera catódica, suspendiendo el suministro de energía, cambiando de polaridad y volviendo a suministrar 15 voltios durante otros 5 minutos de manera anódica, así sucesivamente hasta llegar a los 30 minutos por un total de 5 cambios. Y modo mixto, donde se hicieron dos barridos. El primer barrido fue de 30 segundos por voltio hasta llegar a los 10 voltios. A partir de ahí se hicieron 5 minutos por voltio. Se realizaron un total de 11 películas. La caracterización se llevó a cabo mediante análisis de espectroscopía de absorción óptica, ángulo de contacto, medición de potencial de circuito abierto, voltametría cíclica, análisis de impedancia electroquímica y análisis de Mott-Schottky. Dentro de los resultados y discusiones de este trabajo, utilizando el UV-Vis se midió su transmitancia en un rango de 450 a 950 nanómetros. En las figuras se puede observar el espectro de transmitancia de cada una de las muestras separadas por su solución: 6 partículas por millón, 70 partículas por millón y 140 partículas por millón. Como se puede observar, el espectro azul, correspondiente a las muestras realizadas con polaridad alternada, presentan una transmitancia baja en comparación a las demás depósitos. Esto quiere decir que hay mayor cantidad de materia depositada en comparación a las demás películas. Visto de otra forma, en modo gráfico, se calcula su transmitancia en el rango de 550 nanómetros debido a que en esta longitud de onda se evalúan los óxidos transparentes conductores, TCO. Se considera que un buen TCO tiene un mínimo de 80% de transmitancia. Como se puede observar en esta gráfica, la mayoría de las películas realizadas con modo mixto, escalonada y directa superan este mínimo de 80, considerando un buen TCO. Teniendo en cuenta la atenuación de la transmitancia de cada película en comparación a la referencia de FTO, se estimó su espesor total, calculando el total de capas de grafeno a partir de la atenuación de la transmitancia. Se sabe que cada monocapa de grafeno atenúa 2.3 la transmitancia debido a su coeficiente de absorción, y que cada monocapa de grafeno tiene un espesor de 7.8 angstroms. Esto quiere decir que, por ejemplo, si una película atenúa la transmitancia en 23%, hay 10 capas de grafeno depositadas. En el estudio del efecto de TDS y en el efecto de modalidad de crecimiento, se estima que una alta concentración de TDS produce una alta conductividad y viscosidad, produciendo así un movimiento electroforético muy lento. Debido a la alta concentración de partículas en la solución, estas partículas chocan entre sí, generando pequeñas aglomeraciones, haciendo que se asienten antes de poder depositarse en el sustrato. Esto se puede corroborar observando el porcentaje de transmitancia en la solución de 140. Se puede ver que es mucho mayor en comparación a las demás soluciones. Quiere decir que hay menos cantidad de materia depositada. En el estudio del efecto de modalidad de crecimiento,
En modalidad directa, tanto cargas grandes como pequeñas, partículas de carga grandes como pequeñas, perdón, son arrastradas hacia el sustrato sin ningún orden y depositadas sin uniformidad, afectando así la adherencia de estas. Al momento de ser lavados post depósito, las partículas con poca adherencia se retiran del sustrato. En modalidad escalonada se espera que partículas de carga pequeña fueran depositadas primeros en potenciales bajos, continuando así con partículas de carga mayor al momento de ir suministrando mayor energía, provocando así un recubrimiento más ordenado, más uniforme y por ende más adherente. En polaridad alternada sucedió un constante lavado de sustrato al momento de ir cambiando la polaridad. Al momento del cambio de la polaridad, partículas poco adheridas se resuspenden. Momentos después, al suministrar nuevamente la energía, nuevas partículas se depositan con mayor uniformidad, más adheridas y por ende produciendo un depósito más grueso. En modalidad mixta se obtuvieron los resultados más bajos en comparación a las demás modalidades. Eso se atribuye a que los valores tanto de tiempo y potenciales iniciales fueron muy bajos para provocar el movimiento electroforético de las partículas. En las imágenes se pueden observar películas obtenidas de modo directo, escalonado y de polaridad alternada. Se observa claramente la diferencia en material depositado. Dentro del análisis del ángulo de contacto se observaron las diferentes superficies hidrofóbicas y superficies hidrofílicas. Esto da un indicio a que hay partículas parcialmente reducidas. Como se sabe, al reducirse el óxido de grafeno pierde grupos funcionales oxigenados, lo cual lo vuelve menos hidrofílico. No obstante, el ángulo de contacto también depende de la uniformidad del depósito y de la energía superficial del material. Dentro del análisis del OCP, en el espectro se observan que las muestras preparadas con polaridad alternada son más propensas a oxidarse, presentan menores valores de OCP en comparación a las películas obtenidas con modalidad escalonada. Esto quiere decir que las películas de PA están más reducidas que las escalonadas, corroborando así los resultados obtenidos mediante la medición del ángulo de contacto. Voltametría cíclica, los voltamogramas de las muestras 6PA y 70PA presentan una corriente capacitiva alta con respecto a las demás muestras, así como ondas de absorción y depresión pronunciadas. Este comportamiento se atribuye a que estas son las películas más gruesas y con depósitos más rugosos, con probabilidad de más absorción de iones. En la espectroscopía de impedancia electroquímica se muestran que las películas tienen un comportamiento tipo capacitor, donde la fase va bajando hasta 90 grados sin ninguna flexión, y que en el modo de impedancia aumenta mientras la frecuencia de excitación disminuye. Sin embargo, hay algunas películas que tienen un comportamiento diferente, tales como las películas obtenidas con polaridad alternada, donde presentan un mínimo de fase de ángulo antes 90 grados a 7 Hz, que son los espectros rojos, azules y verdes. Este comportamiento es de capacitor no ideal típico de un semiconductor. A partir de estos resultados se hicieron análisis de MS, donde las películas de 70PA, FTO y 140PA presentan una pendiente positiva, comportamiento tipo N. Este comportamiento se atribuye a que estas películas son las que tienen partículas parcialmente reducidas de acuerdo a los análisis de OCP y ángulo de contacto. Por el contrario, la película de 6PA presenta una pendiente negativa, comportamiento tipo P. A partir de la gráfica de MS se hizo la gráfica de potencial de bandas planas, donde se muestran los resultados que las muestras 6PA y 70PA son congruentes a los resultados obtenidos del análisis de OCP. Dentro de los resultados y conclusiones, las muestras preparadas en la modalidad directa, escalonada y mixta superan la transmitancia en un 80% a 500 nanómetros, requeridas para aplicar como electrodos transparentes conductores, correspondientes a espesores menores de 7 nanómetros. Por el contrario, con polaridad alternada se obtienen películas hasta 30 capas de grafeno correspondientes a un espesor aproximado de 23 nanómetros. Gracias a la caracterización electroquímica se puede concluir que las muestras se dividen en dos grupos,
Las muestras con modalidad de polaridad alternada tienden a comportarse como semiconductores, ya sea de tipo N o de tipo P. Recordemos que estas películas son las que tienen partículas parcialmente reducidas de acuerdo a los diferentes análisis. Y las muestras con modalidad de potencial escalonadas tienden a comportarse como capacitor. Este trabajo demuestra que es posible variar las propiedades tanto ópticas como electrónicas de las películas de óxido de grafeno depositadas mediante electroforesis sobre sustratos de FTO. La aplicación de estas películas en dispositivos fotovoltaicos depende de realizar experimentos adicionales. Se presentan las referencias más importantes dentro de esta investigación. Asimismo, agradecimientos correspondientes al CICATA Unidad Altamira por el equipo y material facilitado dentro de esta investigación. Igualmente al CONACYT por el financiamiento de este proyecto de Ciencia de Fronteras, CONACYT 2019-407-98. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Que pasen buena tarde.